Ya. Buen día, Daine. Día, profesor. Vamos a empezar, vamos a esperar un ratito a ver si se conectan tus compañeros. Dale, no hay problema. Buen día, chicas. Vamos a comenzar nomás ya, porque retroalimentación y voy a tratar de que alcance todo el tiempo de lo que tengo que mostrarle, porque la última vez en el otro curso no me alcanzó todo, me faltó al contrario y no quiero hacer otro video. Esta es una retroalimentación para lo que mañana ustedes van a rendir, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiero empezar ya nomás. Y a medida que van conectándose la gente, voy a ir admitiéndoles, ¿verdad? Así que ya por un tema. Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver la pizarra. Bueno, la retroalimentación, chicas, o sea, desde dónde va a empezar el examen, obviamente, segunda parcial, va a ser desde la unidad 4 a la unidad 6. La unidad 4 nosotros llegamos a... Eran dos temas diferentes. Uno era función exponencial y el otro era función logaritmo. Y en función exponencial era que entró en la primera parcial, mientras que en función logaritmo en la segunda va a entrar a partir de ahí entonces. Y derivada va a entrar hasta lo que son las propiedades de las derivadas. O sea, no va a entrar la unidad 6 donde está función exponencial, donde está función exponencial, digo, no va a entrar donde está la función producto, función cociente, eso es lo que no va a entrar, ¿está bien? Entonces, vamos a arrancar. Cuando habíamos hecho o dado el trabajo, el tema de la función logaritmo, habíamos dicho que había 4 casos, 4 propiedades. Una de ellas era la de producto, que era este, cuando tenía producto así, entre estos, ¿verdad? De esta forma, acá. ¿Qué ocurría en este caso cuando yo tenía un producto? Esto yo podía separarlo de forma de suma, logaritmo, la misma base obviamente, y lo separaba en forma de suma, ¿verdad? Como yo esto resolvía y lastimosamente en esta parte, por eso es que está en esa misma unidad, la función exponencial tenemos que saber hacer todavía. Y yo me tengo que agarrar siempre con el valor que tengo el mayor y la base obviamente. Hago mi cálculo auxiliar acá y descompongo ese 64. Entre 2 va a ser 32, entre 2, 16, entre 2 va a ser 8, entre 2 va a ser 4, entre 2, 2, 2, 1. Aquí va a ser entonces 2, 4, 6, 2 a la sexta. Entonces yo puedo decir en un cálculo auxiliar, acá voy a poner 2 a la x, recuerden que así yo represento mi exponencial, función exponencial 2 y x, y este va a ser 2 a la sexta, que va a representar el 64. De esto yo simplifico y me digo que x va a ser 6, entonces esto va a ser 6, más, ahora me agarro del menor, Camila quiere entrar, ahí. Ahora veo el 16 y toco esta parte donde encuentro 16, 2, 4. 4 veces, entonces voy a hacer 2 a la x igual a 2 a la cuarta para 16. Tacho aquí y x va a ser 4. Entonces aquí va a ser 4, esto voy a sumar y ahí recién yo sé que el producto se convierte en una suma y que me sale como resultado 10. Ahora vamos a hacer el otro caso. Entonces este sería uno de ellos, el primero de ellos. El siguiente va a ser este. El
siguiente caso era el de cociente. En el caso del cociente, ¿qué pasaba? En el caso del cociente yo podía esto desglosar como una diferencia. Entonces era logaritmo de base 2 de 32 menos logaritmo de base 2 de 8, ¿verdad? Entonces yo también agarraba y también descomponía el mayor en la misma base, o sea, 32 entre 2, esto va a ser 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Aquí va a ser 2 a la quinta, tengo a la quinta. Hago mi cálculo auxiliar, siempre debo hacerlo. 2 a la x igual a 2 a la quinta sería para este, cuando tengo para 32. Descompongo así, tacho, perdón, y va a ser x igual a 5. Entonces, esto hace 5. Menos, ahora me fijo en el logaritmo de 8. Me fijo en lo que ya descompuse y acá yo sé que hay 2 al cubo. Entonces, yo voy a decir 2 a la x va a ser 2 al cubo. Simplifico, x va a ser 3. Entonces, aquí voy a poner 3. Entonces, aquí al llegar hago 5 menos 3 me va a quedar 2. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengo un cociente, yo hago una diferencia, se convierte en una diferencia, descompongo y busco los valores para cada uno. Este sería para el caso 2. Disculpe que vaya a la velocidad de la luz porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para los demás casos. El tercer caso era cuando teníamos un exponente. Era el logaritmo, en este caso, siempre voy al ejemplo, el logaritmo va a ser 3 de 9 a la menos 3. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una potencia? Cuando yo tenía una potencia, que sería esta parte, ¿verdad? Esta parte donde está exponente menos 3, a la 9 el logaritmo va a ser 3. Esto se me va a convertir en un producto. ¿Cómo? Porque este menos 3 va a bajar enfrente generalmente. Igual puede ser atrás, pero generalmente es enfrente. Y hago logaritmo de base 3 de 9. Entonces, esta parte nomás voy a descomponer, o sea, el 9 descompongo, obviamente en este caso entre 2 no va a poder ser, va a ser 3. 3 es 1. ¿Cuántas veces 3 tengo? 3 al cuadrado. Entonces yo digo, en mi cálculo auxiliar va a ser 3 a la x siempre. Siempre tengo que poner de esta forma para demostrar mi función exponencial. Después pongo lo que encontré al descomponer el 9. Tacho los 3, x va a ser igual a 2. Entonces yo digo, voy a continuar, menos 3 y en vez de esto voy a poner 2. Este resultado va a ser menos 6. Entonces se concluye que el exponente, el logaritmo de un exponente se convierte en un producto. Entonces se puede desarrollar de la misma forma. Vamos a ver el otro y último caso para la función logaritmo. Entonces pasamos a la función logaritmo. Y el último de ellos era que cuando tengo un logaritmo de una raíz. ¿Qué ocurre cuando tengo el logaritmo de una raíz? Se convierte en un cociente. Entonces esto va a ser logaritmo de base 3 de raíz de índice, con índice 4, ¿verdad? De 9, que yo puedo hacer aquí. Y aquí simplemente, como les había dicho, voy a convertir en un cociente. Voy a convertir en un cociente. ¿Y cuál es el cociente? ¿Qué va a ser el que le va a dividir? Va a ser el denominador, que en este caso va a estar representado por el índice de la raíz. Entonces, ese va a ser 4. Sea el índice que sea aquí, esto va a ser el denominador. El resto va a ser logaritmo, va a ser 3 de 9. Esto ya sabemos, chicas, que era 9, 3, 3, 3, 1, 3 al cuadrado, ¿verdad? Así, 3 al cuadrado. Hago el mismo procedimiento para que no se pierdan. Simplifico, x va a ser igual a 2. Esa x igual a 2 es lo que voy a poner acá, aquí, sobre 4. Entonces lo que representa el logaritmo va a ser 3 de 9 es 2.
Esto entre 4 simplifico y me queda 1 sobre 2. Ahí. Esto incluso en calculadora pueden hacer, esta parte de la fracción, digo, no los logaritmos. Entonces, cuando tengo una raíz, tengo que tener en cuenta el índice, va a ser el denominador y ahí se convierte en un cociente, o sea, una división. Hasta ahí sería, por ejemplo, chicas, lo que sería la unidad 4, que es de los 4 casos, ¿verdad? Del producto que se convierte en suma, del cociente que se convierte en resta, del exponencial, de la potencia que se convierte en producto y el que es de raíz que se convierte en un cociente. Ese sería hasta ahí. Ahora pasamos a la unidad 5. La unidad 5 incluía lo que era límites. Y en este caso, el primer caso, la primera parte, chicas, era que nosotros dimos lo que son límites determinados. ¿Qué eran límites determinados? Los límites determinados era que cuando yo reemplazo la x en mi función, sea cual sea, sale un resultado, ya tiene una respuesta, hay un número, una raíz o un decimal o una fracción, pero ya hay un resultado numérico. Entonces aquí si se fijan, ustedes ya tienen acá límite cuando x tiende a menos 2. Reemplacé directamente, es el mismo ejemplo que teníamos la última vez. Se reemplaza todo y cada uno de ellos haciendo bien el cálculo matemático, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Resuelvo y me sale menos 15. Esto ya es un resultado numérico. Entonces aquí podemos decir que es un límite determinado. Pero existían también entre estos límites determinados las propiedades. Y las propiedades cada una eran las siguientes. En la que era del límite de una constante, cuando decíamos que el límite de una constante es, por ejemplo, en este caso, límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre 3. Aquí yo tengo una constante que es, en este caso, un número fraccionario. Pero no tengo donde reemplazar mi x, entonces dice que el límite de una constante siempre va a ser la misma constante. Entonces siempre el número que tenga acá y no tenga x, yo no voy a poder reemplazar esta x, entonces va a ser mi resultado final siempre la constante. A eso se refiere este primer límite. El otro es el límite de una identidad. Esto hace referencia siempre cuando yo tengo una x, solamente una x, límite cuando x tiende a 1 y tengo menos x. ¿Qué es lo que es identidad? Identidad habíamos dicho que hace referencia a y igual a x o y igual a menos x. Siempre que tenga como exponente 1, recuerden que esta x tiene exponente 1, simplemente que nosotros no le ponemos, no hace falta, pero se asume que tiene que tener, eso siempre lo aclaro a los alumnos. Entonces, ¿qué pasa en este caso cuando es identidad? Simplemente reemplazo. En esta parte voy a reemplazar x, va a ser menos 1, porque este es positivo, pero este tiene negativo acá. Entonces, el resultado va a ser 1. Entonces, el límite de una identidad es siempre esta x, o sea negativa o sea positiva. Los siguientes casos son las que son ya un poco más claritas. Es el de la suma o adición, que en este caso era simplemente distribuir, límite, cuando x tiende a 0, tengo 3x cubo más x cuadrado más x más 7. ¿Y qué es lo que yo hago en este primer caso que está acá? Esto es simplemente, yo voy a bajar esto. Ahí. Permiso un ratito. Y hago esto. Distribuyo aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 términos. Los 4 debo hacer límite cuando x tiende a 0 de 3x cubo, más límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, más límite cuando x tiende a 0 de x, más límite cuando x tiende a 0 de 7. Para cada uno yo tengo que distribuir. Y ojo que chicas, que en el examen ya les pongo ya yo las preguntas correspondientes, así que lean bien,
porque va a preguntarles de repente el ejercicio, este ejercicio cumple la propiedad de la suma y tiene tal resultado. Y ustedes si ven esto y cumple y dice es menos 7 o 7 el resultado, pueden poner que es verdadero o falso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo les pongo un cociente y dice que es suma, obviamente no es. Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta en el examen. Esto obviamente reemplazamos, aquí va a ser 3 por 0 al cubo, más 0 al cuadrado, más 0, más 7. Obviamente esto va a ser 0, esto es 0, esto es 0 y mi resultado final va a ser 7. Esto es cuando ya reemplazo luego de haber distribuido todo. Ese sería para la suma. El de la resta voy a saltar porque es lo mismo para ganar tiempo. El de la resta solamente cambia el signo, sino que ustedes sí o sí van a distribuir también este límite cuando x tiende a menos 1 por cada uno de los términos, en este caso 2. Hay que atendernos más siempre cuando, por ejemplo, la x es negativa y los cambios de signo, ¿sí? Acá, por ejemplo, es al menos 1 al cubo y esto va a volver a ser negativo, por eso acá es menos 5. Mientras que cuando es un par, el exponente, esto es positivo, entonces al ser positivo el 1, este tiene negativo, más por menos va a ser menos. Eso es por el tema de la primera, la ley de las potencias. Después tenemos el límite de un producto, que esto es similar, se va distribuyendo nomás, sino hay que tener en cuenta el tema de los, como es producto, en la simbología, o sea, la operación que se tiene que hacer. En este caso, el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 por x cuadrado. 18 minutos tengo todavía, estoy controlando nuestra hora. Entonces, ustedes si es un producto van a fijarse en el punto que está ahí y ahí ustedes van a distribuir este con este y este con este. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 por límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Entonces, ¿qué significa en esta parte? Aquí cumplió una propiedad, que es el de producto, pero ustedes si se dan cuenta, chicas, acá hay un producto para que también suma y acá es de potencia. Pero yo solamente quiero que siempre el examen va a estar enfocado en una sola propiedad. Y en eso ustedes lo que se van a enfocar. Yo no les voy a dar mezclado por el hecho de que estamos en la parte virtual, ¿verdad? Y tampoco hay que complicar demasiado. Pero sí por lo menos una propiedad tienen que conocerla independientemente cada una de ellas, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, puedo reemplazar, va a ser 2 más 3 por... y esto va a ser 2 al cuadrado, 5 por 2 por 2, 4, esto va a ser 20. Entonces, en este caso solamente dice que cumpla la propiedad del producto. Vamos más rápido aquí. Los siguientes son el de cociente. Si se dan cuenta, el de cociente, obviamente hay un numerador y un denominador, y lo que hago simplemente aquí, quiero hacer esto, distribuyo acá el límite cuando x tiende a 3, arriba, con la x, y el otro abajo. El mismo caso, pero como cociente. Cuando aquí ya hice esa distribución de los límites, yo ya cumplí con que esto es la propiedad. Entonces después reemplazo directamente mis x y resuelvo. En este caso me sale un número fraccionario. En cuanto a lo que es la raíz, voy saltando algunos, voy explicando, pero por lo menos voy saltando así para que me dé todo el tiempo. El siguiente es el límite de una raíz. ¿Qué es lo que pasaba cuando tenía el límite de una raíz? Simplemente yo tenía que meter ese límite donde dice, con la x, sea la x que tenga tendencia al número que sea, yo debo meter dentro de la raíz, o sea, hago límite cuando x tiende a 4, raíz de 2x más 1. ¿Qué es lo que hago? Esto meto dentro de esto. Entonces, esto va a ser así. Límite cuando x tiende a 4 de 2x más 1. Cuando llego acá, yo ya cumplí con la propiedad. Entonces, lo que hago simplemente después es hacer esto. Reemplazo 2 por 4 más 1. Y esto va a ser 8 más 1. Aquí va a ser raíz de 9, que es 3 mi resultado. Entonces,
Cuando cumple esa propiedad ya está, se reemplaza directamente como si fuera que tengo esto nomás otra vez. Lo mismo para la potencia. En el caso de la potencia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el caso de la potencia? Lo mismo que en la raíz. Debo meter dentro de este exponente. O sea, va a ser límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Dónde lo que van a meter? Este límite van a meter acá dentro del paréntesis. Entonces va a ser así, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Una vez que llegan acá, ustedes cumplieron con la propiedad. Luego, ¿qué pasa? Yo debo reemplazar y hago lo mismo. Va a ser esto 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí va a ser 4 menos 1 al cuadrado, va a ser 3 al cuadrado, lo que me arroja un resultado que es 9. Entonces, en el tema de los límites determinados, entonces es simplemente reemplazar directamente cuando les pregunta un ejemplo, en el examen, una pregunta, les dice, haya el límite determinado, y es reemplazar nomás, así como este primer ejemplo. Directamente ustedes reemplazan la X, no hacen ninguna propiedad. Ahora, si les dice algo con respecto a las propiedades, tienen que tener eso en cuenta. El de la constante, el de la identidad, cuando tengo una suma, que es simplemente distribuir y ahí ya se cumple, el de la resta, que es lo mismo, si no es resta. Cuando es producto, tengo en cuenta el puntito. Cuando es un cociente, tengo en cuenta la distribución en numerador y denominador, el de raíz, que debo meter dentro, y también el de potencia. Ojo con eso. Luego de eso tuvimos 3 casos de límites indeterminados, que no eran todos, eran 3 nada más. A ver. El primero de ellos era cuando tenía 0 sobre 0 y tengo que sí o sí factorizar. Sí o sí debo factorizar. Entonces tengo un ejemplo que es límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 7x más 12 sobre x menos 4. Primero que nada, hay que demostrar que es indeterminado. ¿Y cómo lo hago? Tengo que primero reemplazar 4 al cuadrado menos 7 por 4 más 12 sobre 4 menos 4. Aunque sea reemplazar, es indeterminado ahí, ¿verdad? Ese se tiene que cumplir primero. Luego de eso, ahí recién yo empiezo a buscar si hay casos de factorización, obviamente tiene que haber, por eso está indeterminado, en el numerador o en el denominador. Si me fijo en el denominador, x menos 4 es simplemente un polinomio, no hay caso, ahí dice. Sin embargo, acá arriba, x a la séptima al cuadrado menos 7x más 12, en este caso sí hay. En este caso, este es la famosa, antes hablábamos de ello, que era la parejita o el trinomio de la forma, donde saco mi x, hago dos paréntesis, x, este primer negativo, el visible, pasa en el primer paréntesis, luego hago la conjugada, menos por más, menos. Veo dos números que me han multiplicado 12 y sumado de signo negativo me tiene que dar 7. Esto va a ser 4 por 3, 12, signos iguales se suman, 4 y 3 es menos 7. Entonces esto pongo aquí, x menos 4 y x menos 3. El objetivo de esto, cuando nosotros hallamos estos casos, es que obviamente algo se tenga que simplificar y en este caso eso se va a simplificar para que se reduzca y ya pueda tener un resultado. Así me sobró esto, puedo reemplazar 4 menos 3 y esto me va a salir, en este caso, 1. Este sería cuando es caso de factorización, aquí. Obviamente esto, chicas, los casos hay que manejar, ¿verdad? Hay que saber hacer. El otro caso era cuando teníamos racionalizaciones.
era también de la forma 0, 0, pero era racionalización. Ahí, entonces era límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Obviamente también la misma cosa. ¿Cómo voy a racionalizar? ¿Cómo te van a identificar? Porque sí o sí aparece una raíz, ese ya es racionalización. Y no importa dónde aparezca, si en el numerador o denominador, igual se tiene que racionalizar cuando es límite. En este caso voy a reemplazar mi 4, voy a demostrar primero que es un límite indeterminado. Acá va a ser 0 sobre 0 directamente, nomás ya voy a bajar esto. Entonces escribo esto, límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Hago mis rayitas acá. Yo debo siempre fijarme dónde está la raíz. Aquí abajo. En este caso está abajo y es negativo. Entonces su conjugada o su contrapartida va a ser raíz de x más 2. La raíz y el número van igual. El signo nomás lo que cambia. Y eso va ahí arriba también. Ahí. ¿Está? Luego, obviamente, estos dos debo lograr que estén con exponente al cuadrado y con signo negativo y solamente una vez en un paréntesis. Es como cuando yo les había contado que tengo esto, la parejita, o sea, no la parejita, esta es la diferencia, donde tengo que elevar al cuadrado y dejar que tenga un solo signo, en este caso negativo. El de arriba sigo, voy a poner límite cuando x tiende a 4, sigo respetando lo de arriba, x menos 4 por raíz de x más 2. Aquí voy a poner una sola vez la raíz de x y elevo al cuadrado, menos, y una sola vez el 2 elevado al cuadrado. Cuando llego acá se dan cuenta que es la misma forma que tiene la diferencia de cuadrados. ¿Para qué tengo que hacer esto? Para simplificar esto y esto eleva al cuadrado. Límite cuando x tiende a 4 de x menos 4, raíz de x más 2, acá. Esto va a ser x aquí y acá va a ser menos 4. Ahí si se percatan, estos son iguales y esto debo simplificar. De hecho, ya les dije, siempre el objetivo es simplificar algo. Me queda como resultado final aquí, o sea, antes de reemplazar x más 2. Entonces yo reemplazo raíz de x, aquí va a ser 4 más 2, 2 más 2, esto va a ser 4, mi resultado final. Este caso es el más largo, hay que cuidar mucho de eso porque sí o sí va a aparecer. Y el último de los casos era este, el que es infinito sobre infinito. Ese sería el último caso que dimos en cuanto a indeterminación. Va a ser infinito sobre infinito. ¿Qué hacíamos con infinito sobre infinito? Nosotros debíamos elegir el valor que es más grande, o sea, el mayor exponente. Eso teníamos que elegir. Entonces hago límite cuando x tiende a infinito de 3x cubo más 5 sobre 2x cubo más 1. Sí o sí debo demostrar que es indeterminado reemplazando primero. Va a ser 3 por infinito al cubo más 5 y aquí va a ser 2 por infinito al cubo más 1. Sí o sí esto debe ser infinito sobre infinito. Luego debo volver a copiar esto igual acá. Y debo mirar en esta función y decir cuál de ellos es el exponente mayor. Coincidentemente son iguales, x cubo, x cubo. Entonces, ¿qué ocurre? Si son iguales, el mismo voy a usar, ahí no hay problema. Ahora, cuando son diferentes, siempre deben tomar el mayor y solo la letra. Entonces, lo que voy a hacer es
levanto un poquito mi cálculo, 3x cubo, y hago sobre x cubo, más 5 sobre x cubo. El de abajo, 2x cubo sobre x cubo, más 1 sobre x cubo. Sí o sí por cada uno de ellos. Que es 10 minutos más, yo me quedé, tengo todavía mucho. Simplifico aquí y atiendan, eso he visto los errores horribles del trabajo práctico, me ponían 3 y simplificamos esto y me ponían 0. ¿De dónde sacan que es 0? El resultado cuando tengo arriba y abajo igual es 1 más 5 sobre x cubo sobre, esto es lo mismo, 2 por 1 más, esto me queda x cubo. Esto al multiplicar obviamente va a ser 3 y esto al multiplicar va a ser, 2. Entonces me queda aquí 3 más, y si hay que resuelvo aquí, va a ser infinito al cubo sobre 2 más 1 sobre infinito al cubo. Esto recuerdan que yo les había dado que un número arriba y el infinito abajo representaba ahí sí o sí 0. Entonces esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Quiere decir que mi resultado final va a ser 3 sobre 2 acá al final. ¿Está? Entonces hay que cuidar esos detalles. Vamos a ir viendo, solo me quedan 8 minutitos nomás ya. Aquí tengo el de derivadas por definición y eso voy a ir explicándoles por paso. En este caso, obviamente yo les puse uno que es un poquito más diferente que los otros porque ya tiene un valor ahí enfrente. Recuerden siempre el orden de los pasos que deben seguir para estos ejercicios, porque ustedes lo que tienen que, por ejemplo, tienen una función f de x igual a 3x cuadrado, ¿verdad? Esa es la función que deben aplicarle la definición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en el primer paso? Porque nosotros teníamos 5 pasos. El primero de ellos era x más delta x. Yo tenía que aumentarle a cada x aquí, a cada x yo tenía que aumentarle un delta. Entonces yo lo que voy a hacer en esta función va a ser 3 por x más delta x al cuadrado. Donde tengo x yo le aumenté delta x. Aquí, obviamente, chicas, ustedes pueden hacer ya, esto es el binomio. Sí o sí pueden hacer el binomio. Voy a bajar esto acá. Va a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del último. Si ven acá, yo separé esto por paréntesis porque yo tengo una constante 3 ahí enfrente. Eso yo puedo distribuir por cada uno de ellos. Esto es el primer paso. 3x cuadrado, aquí va a ser 6x delta x más delta x cuadrado. Ahí recién terminaría mi primer paso porque yo ya hice todo lo que es el binomio acá. El segundo paso era solamente mi función. Entonces yo ya sé que mi función es 3x cuadrado. El otro paso era, el tercer paso era la diferencia entre x delta x menos mi función en sí común. Yo tengo que restar este resultado de este chiquitito. Entonces voy a escribir todo esto, 3x cuadrado más 6x delta x más delta x cuadrado. Este es este primero. Menos, acá es un polinomio, entonces directamente menos 3x cuadrado, que es esta parte. ¿Cuál es la función de esto? Que yo tengo que restarle algo, eliminarle sí o sí lo que le agregué de la función. Entonces es este con este. Me sobra, en el cuarto paso, me sobra, esto es lo que me va a sobrar. Voy a bajar primero. 6x delta x más delta x cuadrado. Esto me sobró. En el cuarto paso yo tenía que dividirle delta x abajo. Entonces va a ser f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, esto que me sobró va a ser esto, 6x delta x más
delta X cuadrado sobre delta X. Atiendan bien, ustedes solamente en este cuarto paso hay que dividir este, o sea, eliminar. Pero entonces aquí sí o sí deben factorizar el delta X, solo delta X, no X, solo delta X. Así. Entonces veo que me sobra acá 6X más delta X acá. Este delta X dividí por 6X delta X me queda 6X. Y delta X cuadrado dividido esto me sobró esto. Ahí recién yo simplifico delta X. Me queda esto. Entonces en el quinto y último paso yo ya puedo aplicarle al límite cuando delta X tiende a 0 a 6X más delta X. ¿Qué hago? Reemplazo este 6X más 0, mi resultado final va a ser esto. Ojo que yo igual saco este en el examen, así que hay que estudiar. Entonces todo esto está acá desarrollado para que vayan viendo. Ahorita acá, 6X. Y por último, están las derivadas con sus propiedades, ¿verdad? Esta primera parte. Y le voy a ir mostrando todo y cada una. O pantalla de aquí. Muy bien, para que entre a mirar nomás ya. En las derivadas habíamos visto, tengo 3 minutos. La derivada de una constante, recuerden siempre, chicas, sea el número que sea, siempre la derivada de este va a ser 0. Siempre. Sea un número fraccionario, un número constante, un entero, una raíz, siempre la derivada va a ser 0. Después teníamos la derivada de una función identidad, donde ustedes vean x, sea x positivo o x negativo, el resultado va a ser 1. Siempre que ustedes tengan, obviamente acá en este caso, donde está marcadito, donde les pongo, va a ser 1, pero va a quedar multiplicado por el signo negativo, entonces va a ser negativo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos x, la x va a ser su derivada 1, y queda esto multiplicado, ¿está? Después tengo los casos de las potencias. Cuando ya tengo potencias así, x al cubo, ¿qué es lo que pasa en la derivada? Que baja el exponente y tengo que restarle siempre 1. Eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre. La derivada baja así y yo sí o sí le debo restar 1. Entonces esto me va a quedar así. Siempre va a ser de esta forma. Mientras que cuando tengo una raíz, sí o sí primero yo tengo que cambiar a un exponente fraccionario, que esto es lo que hice acá. ¿Ven? Entonces ya hay videos sobre esto de derivadas que expliqué bastante bien, así que yo creo que esta parte van a poder ver en esos videos que corresponde, que era de la unidad donde dábamos derivadas, porque a mí ya se me termina el tiempo y ya no quiero hacer otro video. En este caso entonces aquí tengo un exponente fraccionario. Tienen que tener en cuenta acá que el exponente que está acá dentro de la raíz es el numerador, por eso queda arriba, y el índice es para mí el denominador, que sería de esta raíz que está acá. Después se opera tal cual como este primero, se le resta 1, baja el 3 sobre 2, y después puedo convertir otra vez yo en raíz, ¿ves? Ven acá, 3 sobre 2 y vuelvo a convertir en raíz con estas mismas operaciones que están acá. Después tenemos el caso de cuando tengo una constante enfrente, simplemente respeto esa constante y queda multiplicado por él y siempre le sigo restando 1. Después tenemos, chicas, el de las funciones trigonométricas. Y en esa parte van a ir mirando en cada uno de los videos. Todo esto, hasta regla de la cadena simple, es lo que tienen que estudiar para el examen. En este video de derivadas está mejor explicado. Se me terminó el tiempo. Marquen las asistencias, está en la plataforma. Y también conteste las preguntas, porque hoy sí tenemos foro, hoy no hay examen todavía. Mañana tienen ustedes su examen. Cualquier duda que tengan, escríbanme nomás y yo les voy a ir guiando, pero no ayudando en el sentido de decirles la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias. Profe, Sí, se me termina el tiempo, Dora. Apúrate.
¿Vas a alzar el tema de diapositiva también en la plataforma, el de Teoría hoy? no, teoría nada de eso. Solamente ejercicio de las guías de trabajo que usted tiene. Chao, profe. Chao, niñas. Chao, chao.